Bueno, entonces aquí vamos a encontrar un primer autor que se llama Pavlov, ¿cierto? Él fue un fisiólogo ruso que obtuvo un premio Nobel en 1904 por los experimentos que él llevó a cabo relacionados con el condicionamiento clásico. Entonces aquí vamos a ver que él nació el 26 de septiembre de 1849 y murió en el 27 de febrero de 1936. Y para él el condicionamiento clásico es un aprendizaje, lo veíamos la semana pasada que estuvimos mirando algunos principios del aprendizaje, el aprendizaje basado en la asociación de un estímulo que por lo común era un estímulo neutro, ¿cierto? Que no provocaba una respuesta específica, pero al ser asociado con otro estímulo que sí produce una respuesta, va a producirse entonces un estímulo condicionado. Entonces, aquí lo vamos a ver en este video, ¿cierto? En donde él produce unos reflejos condicionados, es decir, unas respuestas fisiológicas que se producen debido a un estímulo que no ocurría de forma natural. Entonces, en este caso, él hizo sus experimentos en el laboratorio con perros y midió esos reflejos condicionados, midiendo la salivación que le producía un estímulo que también se condicionó. Entonces, vamos a mirar este primer video. Entonces, permítame un segundo. Iván Pavlov nació en 1849 en Rusia. Desde niño se interesó por la ciencia y tiempo después viajó a Alemania para estudiar ciencias naturales y enseguida medicina. Cuando regresó a Rusia, dio clases de farmacología en la Academia Médica de San Petersburgo y tiempo después fue director del departamento de fisiología. En esos años, Pavlov comenzaba a estudiar las funciones del sistema circulatorio y del sistema digestivo. Ahí comenzarían sus estudios que, en virtud de los mismos, aportaron conocimiento al campo de la psicología. Se le llama reflejo condicionado a aquellas respuestas relacionadas a actividades comunes, pero que se activan mediante estímulos que regularmente no se asocian con dicha acción, pero sí con la influencia que pueda generar el sistema nervioso, creando nuevas conexiones entre causa y efecto. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. El experimento consistía en colocar a un perro sobre una superficie. Dicho animal tenía conectado unos cables que iban a un aparato que medía la segregación de saliva. Primero se colocaba alimento frente al perro. Este comenzaba rápidamente a salivar. Después de repetir varias veces la misma rutina, Pavlov hacía sonar una campana cada que le colocaba alimento al perro. Esto lo repitió varias veces, hasta que llegó al punto que el simple hecho de sonar la campana sin colocar alimento, el perro comenzaba a salivar. A la asociación entre estímulo y su respuesta le llamó reflejo condicionado. Una vez que logró esta asociación, Pavlov abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los perros para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra. De esta manera, demostró que pudo asociar el sonido de la campana con el sistema digestivo de los perros, que se veía reflejado en la salivación, incluso sin necesidad de presentarles el alimento, solo bastaba con sonar la campana. Finalmente, en la última parte del experimento, cortó las uniones entre el sistema nervioso y el sistema gástrico. En ese momento, al sonar la campana, el perro ya no secretaba jugos estomacales, demostrando que hay una relación donde lo psicológico controla lo biológico. En un principio, los estímulos por sí solos no son capaces de evocar reacciones.
pero cuando este viene acompañado de otro que sí genera una respuesta y que se repite hasta llegar al punto de no necesitar el segundo estímulo para generar la misma respuesta, se da un fenómeno conocido como condicionamiento clásico. En 1904, Pavlov recibió el Premio Nobel de Medicina gracias a los resultados de sus investigaciones. Bueno, entonces aquí pues vimos, digamos que esos primeros experimentos realizados por este autor, en donde pues fue encontrando, ¿cierto? Estas asociaciones, en este caso un estímulo que por lo común no provoca una respuesta, como es el sonido de una campana, pero que al asociarla después con el momento de la comida, produjo un reflejo condicionado. Entonces, digamos que fue como esos primeros comienzos de lo que vamos a ver como tal, como el conductismo, ¿cierto? Él, además de eso, pudo encontrar, por ejemplo, que si le aumentaba a la campana el volumen de la campana, también iba a producir incluso un poco más de aumento en la salivación, ¿cierto? Entonces fue empezando a modificar esos estímulos condicionados originales y fue dando cuenta que de todas maneras se daba también la respuesta de salivación. A ese fenómeno él le llamó la generalización y este fue un concepto que después Watson empleó en sus experimentos también. Y a partir de aquí surge lo que llamamos el conductismo. Entonces, el conductismo es una rama de las ciencias biológicas que predice y controla el comportamiento, ¿cierto? Digamos que Jim Watson, que fue como el conductista número uno de John Watson, perdón, número uno de esta perspectiva teórica, para él la psicología debía ser objetiva y el objetivo de la psicología debería ser predecir y controlar el comportamiento observable, es decir, que la conducta, lo que se ve, es como tal lo que puede, digamos, en lo que se puede medir, ¿cierto? Es como tal lo que va a explicar realmente el comportamiento humano. John Watson empezó a explicar sus estudios en sus experimentos, entonces aquí lo vemos. Este fue un psicólogo estadounidense y él mismo empezó a llevar incluso el conductismo aplicado a la publicidad, ¿cierto? Uno de los experimentos que él realizó fue el experimento Albert, el cual pues fue muy criticado por todas las consideraciones éticas que no tuvo en cuenta, ¿cierto? Recordemos que hace 8 días un grupo nos habló de todas estas consideraciones éticas, de lo que los principios éticos que debemos tener en cuenta cuando hacemos una investigación, y más una investigación con niños, ¿no? Menores de edad. Bueno, en aquella época pues esto no estaba como tan avanzado, entonces pues eso llevó o lo conllevó a que él realizara este tipo de experimentos. Entonces, la semana pasada lo mencionaron algunos compañeros, pero lo vamos a ver para que todos podamos estar en sintonía en qué consistió como tal este experimento del pequeño Albert. Aquí vamos a ver un ejemplo de la generalización, cuando él empieza a introducir no solamente el ratón, sino empieza a introducir peluches, animales felpudos, para ir generalizando la conducta. Entonces, ya lo voy a poner aquí.
Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bueno, me gustaría que me comentaran percepciones al ver este video. Por Pues ejemplo, que es dime. interesante cómo los miedos funcionan en el cerebro, asociándolo con estímulos que tal vez no consideramos tan buenos. Ujú. Sí, gracias, Fabián. Aquí vemos cómo hizo la exposición, ¿no? A estos pequeños, cómo llevó a generar un reflejo condicionado, en este caso, esa conducta de temor, de pánico, quizás hacia primero los ratones, pero después fue generalizando esto a conejos, a texturas felpudas y demás, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí vamos viendo precisamente ese condicionamiento clásico, ¿cierto? Hay una respuesta, un reflejo condicionado, ¿no? Ante un estímulo también que lo genera, ¿no? Ejemplos que ustedes hayan vivido en su vida de estos reflejos condicionados, por ejemplo. Juan Sebastián, por ejemplo, Huasca. Hola, profe. ¿Algún ejemplo que tú tengas ahí presente? Uy, no sé, profe. Es que de momento no se me ocurre nada. Ok.
Bueno, por ejemplo, alguien cuando va a presentar un examen que le dé taquicardia o susto, o que vaya a hacer una exposición delante de otras personas y que, no sé, le dé nervios. Seguro que esto de pronto ya nos suena más familiar. Entonces, lo que vienen a decir los teóricos del aprendizaje es que esto también lo hemos ido aprendiendo a través de nuestras diferentes experiencias. Entonces, por ejemplo, si en algún momento alguien estuvo exponiendo de niño y sufrió, no sé, una humillación o una crítica que quizás le pudo haber generado susto, pánico, pues más adelante vamos a ver cómo quizás el hecho de estar ante un estímulo, en este caso un estímulo aversivo para la persona como el estar delante del público, le puede generar cierto pánico, ¿cierto? Y hay esta respuesta corporal ante estar frente a un público, por ejemplo, ¿no? Son como ejemplos que pongo para como ir entendiendo un poco más este condicionamiento clásico, que lo que venían a decir precisamente los conductistas es que el aprendizaje se da precisamente del medio ambiente y las exposiciones del sujeto a ese medio ambiente y la respuesta que tiene el medio ambiente ante las conductas del individuo. Posterior a John Watson, llegó Skinner, Brunus Frederick Skinner, y este autor nos vino a hablar del condicionamiento operante, ¿cierto? Entonces, para recordar que Skinner al principio en su juventud era un literato, le gustaba la literatura, por eso él inicialmente también fue un filósofo, ¿cierto? Psicólogo, filósofo, como que todo este tema de la literatura también le gustaba mucho. Para él el aprendizaje era más basado en las consecuencias que tenía el comportamiento, ¿cierto? Entonces el aprendizaje está basado en esa asociación del comportamiento con sus consecuencias. Y hablábamos la semana pasada del reforzamiento y el castigo, que eran digamos, los dos tipos, ¿cierto? De conductas por las cuales se generaba el aprendizaje. Entonces, el reforzamiento es aquel proceso que fortalece o alienta la repetición de una conducta deseada, y el castigo es lo contrario, un proceso que debilita y desalienta la repetición de una conducta. Entonces, un ejemplo es si tengo una tarea o tengo una evaluación, por ejemplo, ese sería mi estímulo, el que tengo que hacer una tarea o debo estudiar para un examen, y la respuesta es que efectivamente saco mi tiempo para estudiar, para prepararme para la evaluación. Según esta teoría, la consecuencia, ¿cierto?, sería pasar la materia, obtener una buena nota en el examen. O lo contrario, ¿no?, que debo tener una tarea, estudiar un tema que quizás es complejo, que no comprendo muy bien, pero no gestiono mi tiempo y quizás prefiero irme con mis amigos de fiesta, y seguramente la consecuencia puede ser perder la evaluación, ¿no? Entonces, esto es lo que viene a decir el condicionamiento operante, que esas consecuencias que tenemos son las que o bien refuerzan nuestra conducta, o si se genera, digamos, una respuesta indeseada, desagradable, seguramente pues esto va a hacer que mi conducta se debilite, ¿no? Este autor trabajó, como ustedes ven aquí en esta imagen, trabajó con unas cajitas en las que hizo sus experimentos con ratones y con palomas especialmente, ¿cierto? Esta se llama la caja de Skinner. Y él lo que medía ahí era la conducta del ratón o de la paloma ante ciertos estímulos. Entonces voy a presentar aquí un video para que lo podamos entender mejor.
Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a colored disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows. And this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually, I think we need to attribute nothing to it. Bueno, apreciaciones sobre el video. Pues muy interesante, profe, digamos, yo nunca le había dado como, tal vez no había tenido esa perspectiva respecto al tema de los juegos de azar, entonces, pues para mí fue novedoso ver cómo ellos lo vinculan al tema de los juegos de azar y pues me pareció interesante, mucho menos creo que los anteriores. ¿Alguien más? ¿Alguna otra apreciación? Samuel Delgado, por ejemplo. Muy interesante en el abordaje, dice. Bueno, fíjense que aquí, pues Skinner nos está hablando de cómo
a medida que le daba cuando las palomas picaban el botón, les daba como tal, pues el alimento, ¿no? Y esto hacía que reforzara su conducta, ¿cierto? Y él hizo una serie de experimentos, como mismo lo mencionó allí. Empezó a darles, por ejemplo, a las palomas, por ejemplo, les empezaba a dar un refuerzo intermitente, es decir, la recompensa se la daba, por ejemplo, cierto intervalo de veces, no todas las veces. Entonces, él pudo darse cuenta cómo las palomas presionaban el botón más constantemente cuando no sabía que venía la recompensa. Y ahí él fue dando cuenta de algo que es que cuando el refuerzo es impredecible, pues trabajamos con más entusiasmo. Fue lo que él empezó a dar cuenta allí. Por ejemplo, si le daba a la paloma cada 5 veces el alimento, ¿no? Esto hacía que la paloma trabajara con más entusiasmo para obtener ese alimento. Y hizo otros experimentos, como la tasa de intervalo variables, que lo mostró allí, que modificó aún más la variabilidad, es decir, en una ocasión le daba a la paloma cada 3 veces, a la próxima cada 5, a la siguiente cada 10, daba el refuerzo en tiempos aleatorios y se dio cuenta que la tasa de respuesta aumentó más incluso que con la tasa de intervalo fijo. Y ahí es cuando nos muestran cómo, por ejemplo, los juegos de azar trabajan bajo esta lógica, ¿cierto? Entonces, allí es cuando muestran cómo la persona cada vez más da la conducta de querer apostar y apostar, porque es muy impredecible precisamente la respuesta, ¿no? Entonces, él fue, digamos que, uno de los padres pioneros de un principio del aprendizaje, que es el aprendizaje se da por reforzamiento o por castigo, ¿no? Entonces fue este autor. También él con estos experimentos, por ejemplo, también explicó las conductas supersticiosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le daba un alimento a la paloma sin tener que hacer la conducta de picotear, ¿cierto? Entonces, si en el momento le dieron comida cuando ella estaba aleteando, que no tenía nada que ver, la paloma después iba a asociar que el aleteo era lo que generaba que le dieran alimento. Entonces, esto también le permitió a Skinner explicar esas conductas supersticiosas que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver 2 principios claves del conductismo, que es el modelamiento y el moldeamiento. Por ejemplo, John Watson decía, dame una docena de niños sanos y bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo, ya sea médico, abogado, hombre de negocios, mendigo o ladrón, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados, ¿no? Entonces, para ellos un principio era esto como coger una plastilina y moldearla, ¿no? Entonces, esto es lo que venía a decir Watson cuando hablaba de este manifiesto conductista, ¿no? Entonces está el modelamiento, poder modelar la persona, ¿no? Como modelarla como cuando estamos jugando con la plastilina. Entonces, esto es uno de los principios del conductismo. Después de estos autores, entonces vino otro autor que fue Albert Bandura. Entonces, Albert Bandura fue un psicólogo estadounidense, ya digamos que de los años 40, 50, 60, 70, ya sus experimentos se fueron dando ya un poquito más a nuestra época. Y él fue un poco más, crítico con respecto a los anteriores autores, que pues como que veían solo la conducta, pero había como una caja negra allí, ¿no? Entonces estaba el estímulo,
¿cierto? Y venía una caja negra que no se explicaba por qué la persona da la conducta, y luego la conducta, que era lo que decían los conductistas, es lo único observable. Entonces, Albert Bandura, él vino a decir que había un componente social en el aprendizaje, es decir, que aprendemos mediante la observación, el modelado y la imitación de conductas. Él venía a decir esto. Y en ello habían una serie de procesos muy, muy importantes, y uno era el aprendizaje observacional. Es decir, que las personas aprendemos por medio de la observación de otros, ¿cierto? Entonces aquí fíjense que ya él empieza a destacar la importancia de la observación e imitación. Ya empieza a adentrarse un poco más en esa caja negra que no daba explicación el conductismo. Hablaba también del modelado de conducta, es decir, que al observar a modelos reales o simbólicos, las personas podemos reproducir esos comportamientos que observamos. Entonces, voy a ponerlo en un ejemplo. Cuando estamos en nuestra formación como enfermeras y enfermeros, en nuestra práctica aprendemos una serie de procedimientos clínicos, como es el paso de una sonda nasogástrica, una canalización venosa, es decir, poner un suero, ¿no? Pues, también lo explico un poco así para que lo comprendamos todos. Pasar una sonda vesical, es decir, una cateterización vesical. Y seguramente que cuando ustedes han estado en sus prácticas, han observado a otras personas, enfermeras, docentes, a hacer estos procedimientos, ¿cierto? Y ustedes allí están haciendo un proceso de observación, pero además están haciendo un proceso de atención, y además están haciendo un proceso de memorización, y posteriormente ustedes van a hacer ese procedimiento, entonces están haciendo un proceso de reproducir ese procedimiento, de imitar, de hacer una imitación de ese procedimiento clínico. Entonces allí Bandura dio cuenta que también las personas aprenden a través de la observación, de la interacción con estos modelos, pero también hay unos procesos mentales, como los que ya mencioné, ¿cierto? La atención, la memoria, la reproducción, ¿cierto? Y la motivación, que para él también es otro estado mental muy importante, que es la motivación. Entonces, él ya vino a hablar un poco más de lo que internamente le pasa al sujeto, ¿cierto? O sea, es decir, como que fue dando respuesta a esa caja negra que no daba respuesta en los conductistas. De hecho, si lo vimos en Skinner, nos dijo esto: la voluntad no existe, lo interno no, realmente se explica todo es por las causas en el ambiente, ¿no? Que fue lo que vino a decir al final Skinner. En cambio, Bandura vino a decir, no, la persona es un agente activo porque toma la decisión de hacer la conducta, ¿cierto? Hace un proceso de atención, de retención, de reproducción de la acción, de motivación, y por tanto, la persona, por medio de esa observación, va a generar un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y allí, entonces, él incluyó interacción de factores personales, estos estados mentales, y ambientales, ¿cierto? Entonces, ahí como que hizo un poco esta ruptura con la corriente conductista y dio paso a que se fueran iniciando los cognitivistas, que serían Piaget, un gran referente, pero que lo vamos a ver más adelante, ¿no? A Piaget. Y uno de sus experimentos más, digamos, más importantes es el experimento del muñeco bobo, donde pues vamos a ver cómo los niños, qué pasa cuando los niños observan ciertas conductas agresivas, ¿cierto? Y si tienden a imitarlas o no, ¿cierto? Y allí hacen ciertos experimentos para explicar
por qué imitan las conductas y por qué no también, ¿no? Entonces voy a compartirlo. También habló del reforzamiento vicario, ¿no? Si se recompensa esa conducta, lo que va a hacer es que se aumente la tasa de repetición, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo aquí en este video con el muñeco bobo. Él fue el que dio paso para explicar, por ejemplo, la delincuencia, ¿cierto? La delincuencia que es observada en ciertos contextos, como un niño que está expuesto a estas conductas de delincuencia, pues va haciendo un proceso de aprendizaje social por el contexto en el que vive. Entonces voy a compartir este experimento que también lo mencionamos, pero que quiero que lo vean más, que puedan analizarle más los matices que muestran allí en el video. Albert Bandura es un psicólogo canadiense nacido en 1925. Es reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social. Ha recibido el título de doctor honoris causa en universidades de distintos países por sus contribuciones a la psicología. Algunos de estos títulos fueron otorgados por las universidades de Roma, Indiana, Leiden, Berlín y Salamanca, además de que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Bandura es conocido entre otros por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social. Sus postulados se basan en que hay tipos de aprendizaje, donde el refuerzo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. El único requisito para el aprendizaje social es observar a otro individuo llevar a cabo una determinada conducta, y más aún si dicho individuo recibió una recompensa visible por su ejecución. De esta manera, el que observa puede manifestar un comportamiento similar o igual cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Bandura es el responsable del experimento del muñeco bobo, donde este autor intenta dar una explicación a la agresividad en los niños. Entre los años 1961 y 1963, Bandura realizó un experimento para analizar el comportamiento de los niños al ver modelos adultos mostrando conductas agresivas hacia una figura. De hecho, el experimento del muñeco bobo es la demostración empírica de una de sus teorías más conocidas, la teoría del aprendizaje social. Esta plantea que una parte del aprendizaje humano se da por el contacto con el medio social. Al observar a otros, se adquieren determinados conocimientos. Cada individuo aprende sobre la utilidad, conveniencia y consecuencias de diversos comportamientos fijándose en determinados modelos. Este muñeco tenía un peso en la base que hacía que volviera a su posición original inmediatamente después de ser golpeado. La base sobre la que se sustentaba el proceso experimental consistía en demostrar que ciertas conductas son aprendidas a partir de imitar acciones de modelos adultos. En el estudio participaron 36 niños y 36 niñas de entre 3 y 6 años de edad. El total de niños se dividió en 3 grupos, 24 al modelo agresivo, 24 al modelo no agresivo y los restantes al grupo control. A su vez, cada grupo se dividió por sexos, niños y niñas. Los investigadores se aseguraron de que la mitad de los niños estuvieran expuestos a las acciones de adultos de su mismo sexo y la otra mitad al sexo opuesto. Los niños entraban uno por uno en una habitación llena de juguetes y con un muñeco bobo. En este cuarto se les proyectaba un video de un adulto mostrando cierta conducta hacia dicho muñeco. En el video del grupo perteneciente al modelo agresivo, el adulto comenzaba jugando con los juguetes durante aproximadamente 1 minuto. Después de este tiempo, mostraba un comportamiento agresivo hacia el muñeco, pegándole o utilizando un martillo de juguete para golpearlo en la cara. En el video del grupo modelo no agresivo, el adulto simplemente jugaba con el muñeco. A los niños del grupo control no les proyectaron ningún video. Únicamente los niños entraron al cuarto y se toparon con varios juguetes, entre ellos el muñeco bobo. Todos los niños de los 3 grupos
Fueron grabados con cámaras para registrar su comportamiento luego de haber visto los videos que les proyectaron. Bandura predijo los resultados en cuanto a las diferencias de sexo. Los niños estuvieron más influenciados por las conductas que observaron de personas de su mismo género. Además, los niños pertenecientes al grupo del modelo agresivo, el número de ataques físicos realizados fue mayor en niños que en niñas. Bandura descubrió que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar con agresiones físicas y verbales, contrario a los niños pertenecientes al grupo no agresivo. Los niños del grupo control mostraron una conducta escasa de agresividad hacia el muñeco. En 1965 se llevó a cabo un experimento similar a este, con el fin de establecer los efectos de premiar o castigar el comportamiento agresivo. Las conclusiones que se obtuvieron validaban la teoría del aprendizaje por observación, y es que cuando los adultos son recompensados por sus conductas violentas, los niños son más propensos a seguir el mismo modelo. Sin embargo, cuando los adultos son castigados, los niños, consecuentemente, dejan de mostrar conductas agresivas. Bandura llamó a este fenómeno aprendizaje por observación o modelado, y su postulado usualmente se conoce como la teoría del aprendizaje social. Bueno, comentarios del video, algo que les haya llamado la atención, chicos. Está como este ejemplo que propuso Bandura es como muy interesante, ya trayéndolo un poquito más a la actualidad. Yo lo veo así, digamos, los niños muchas veces repiten cosas que ahorita con la tecnología, digamos, no sé, con la televisión o con el uso de tablets y eso, y terminan repitiendo lo que ven, digamos, en un video. Entonces es interesante porque pues de esa manera también podemos empezar a crecer y seguir como en esa situación de que él decía de que cómo se comportaban al ver diferentes ambientes los niños y pues realmente actualmente también se ve eso, como los niños es como si fotocopiaran o recrearan lo que ven siempre, muchas veces en los entornos que están. Muy bien, muy buena reflexión, Marian. Sí, y de hecho me hiciste pensar en algo y es, precisamente Bandura habló de los modelos de observación, ¿cierto? Entonces, aquí en el video vimos el modelo vivo de persona a persona, o cuando estamos en interacción con nuestros hijos, o en el colegio, el modelo vivo, ¿no? O incluso en el aula de clase, ¿no? Pero también hay un modelo simbólico, ¿cierto? Que hace referencia a eso que tú comentas, a las películas, al internet, a los libros. Esos son modelos simbólicos, ¿cierto? Que no son de persona a persona. Y habló también de otro modelo, que es el modelo verbal instruccional, que lo podemos ver muy claramente en nuestras prácticas clínicas, volviendo al ejemplo del aprender una canalización venosa, por ejemplo. Las instrucciones, ¿cierto? Aquellas instrucciones verbales que los docentes vamos dando sobre el procedimiento. También el modelo verbal es otro modelo de aprendizaje, ¿no? Entonces, me hiciste traer esto a colación, ¿no? Este modelo vivo, persona a persona, el modelo simbólico, por medio de libros, películas, videos, YouTube, de todo, y el modelo verbal instruccional. Aquí yo recuerdo en alguna ocasión que estuvimos en un colegio, en el área de psicoorientación, y recibimos el caso de una pequeña de segundo grado de primaria que empezó a pedirles a sus compañeras que trajeran un cuchillo. Entonces las mamás de las compañeras se alarmaron porque la niña hacía este tipo de solicitudes, ¿no? Y cuando fui a entrevistar a la niña, pues para ver qué pasaba, claro, la niña le pregunté, ¿tú ves YouTube? Así, pues porque no le veía como ningún hallazgo que me llamara la atención. Y cuando ella me dijo el nombre
la verdad es que no recuerdo el nombre, de un canal que ella veía. Era un canal, pues yo inmediatamente pues le pregunté en qué consiste, qué muñequitos hay, incluso lo abrí delante de ella y le dije, estos son los muñequitos, bueno. Y allí le pregunté, bueno, ¿y qué hacen los personajes? Entonces allí hablaba que había una dama blanca que pedía que tenía un cuchillo y que con ese cuchillo iba a matar pues a los otros personajes para tener más poderes y demás, ¿no? Luego, pues ya después de la sesión de evaluación con la niña, pues me puse a indagar más en estos videos, ¿no? Que era el contenido, y pues evidentemente era un contenido que no era el apropiado para una niña de 7 años, una niña de segundo grado de primaria, porque además habían conductas sexualizadas en los videos, ¿no? Que seguramente la niña no las iba a entender, pero había mucha serie de conductas agresivas y conductas sexualizadas. Y pudimos dar a entender su patrón de juegos, que eran de tipo agresivos, violentos, de dónde provenían, ¿cierto? Entender incluso de dónde esa solicitud del cuchillo, e incluso también llamamos a los padres en aquel momento, porque pues también queríamos ver si no había la supervisión parental, digamos, adecuada para este tipo de contenidos. Fue interesante porque la niña realmente tenía un buen cuidado parental, ¿cierto? Pero en los momentos en que la madre o el padre trabajaba todo el tiempo, era un poco más ausente, la madre iba a la tienda, en esos momentos ella aprovechaba para ver el YouTube. Eran esos momentos pequeños, pero aprovechaba. Y vimos cómo todo este tipo de contenidos tuvo impacto, incluso en cómo ella se percibía, porque cuando recuerdo le estaba evaluando, ella se percibía como una niña mala, ¿no? Entonces ya su autopercepción tiene o se estaba configurando de cierta tendencia, ¿no? Entonces, digamos que esto como que fue muy interesante poder pues hablar con los papás, poder crear unas estrategias, ¿no? Pero también poder estar ahí al tanto de la niña, de qué material estaba viendo, hacer las restricciones parentales necesarias, hacer las explicaciones, ¿no? Porque a veces ellos se confunden y piensan que con la imaginación, pues que lo pueden hacer también real, ¿no? Entonces también como darle un poco estas pautas. Y bueno, iniciar allí un proceso con los padres, ¿no? Principalmente. Pero muy al lugar tu observación, Mariana. Bueno, aquí vimos el reforzamiento vicario, ¿no? Si se recompensa la conducta, se va a aumentar la tasa de repetición, ¿cierto? Si estamos en un contexto en donde se recompensa, no sé, conductas agresivas, el poder con el robar, pues esto va a aumentar la tasa de repetición en el niño que puede estar expuesto a esta conducta. O lo contrario, ¿no? En caso de que se castigue también esta conducta. Y digamos que aquí Bandura pues trató de precisamente, intentó o fue el comienzo para estudiar qué pasa en la conducta interna, ¿cierto? En los pensamientos, en estos procesos de atención y demás, ¿no? Dana. Profe, es que con eso a mí me surgió una pregunta. Digamos, entonces, ¿qué pasaría? Que es algo como que yo suelo ver, digamos, con mi hermanito, que yo tengo un niño, un hermanito pequeño, tiene 7 años. ¿Qué pasaría, digamos, cuando se contradicen algunos modelos? Entonces, digamos, el modelo simbólico en la televisión, él vio algo, no sé, un programa en el que decían que robar estaba bien. Pero en el modelo verbal instruccional los papás le dijeron que robar está mal. Entonces, ¿qué pasa como ahí dentro de la mente del niño cuando hay esa como contradicción entre, bueno, aquí me están diciendo que esto está bien, pero aquí me están diciendo que esto está mal, ¿qué hago? Evidentemente las figuras parentales pues son, digamos, tienen mayor influencia en el niño, ¿no? Entonces el que los padres puedan darle una instrucción adecuada, una aclaración adecuada es importante, precisamente para que los niños tengan claridad. Y cuando digamos
que reciben esa información de dos medios que son igualmente significativos para el niño, ¿cómo sería ahí como la toma de decisión? Sí, ahí es muy confuso porque ya, o sea, por ejemplo, que papá te dice una cosa y mamá te dice otra, ¿sí? Digamos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿qué puede pasar, no? Entonces ahí es cuando vemos que los niños pueden presentar mucha confusión. Entonces lo vamos a ver en niños que de pronto socialmente no van a tener las conductas más adaptativas, ¿cierto? Si mamá me permite, no sé, es más rígida, por ejemplo, y papá es más flexible, esto obviamente en el niño va a generar mucha confusión en qué es lo que entonces tengo que hacer, ¿cierto? Por eso es tan importante cuando estamos con padres poder orientarlos respecto a precisamente esa negociación de límites, a que haya ese acuerdo parental en cuanto al límite y que el uno se autorice al otro, no que lo desautorice, por ejemplo, delante del niño, ¿cierto? Porque todo esto obviamente en el niño va a querer generar angustia, porque no sabe qué tiene que hacer, ¿sí? Va a generar en el niño principalmente angustia. Entonces, el que hayan unos modelos parentales con límites, digamos, coordinados, ¿cierto? Que se autoricen los dos en esos límites es importante. Lo vemos, por ejemplo, en los niños a veces separados, ¿no? Entonces, la mamá habla mal del papá, el papá mal de la mamá. Todo esto genera mucha angustia en los niños, porque no hay esa igualdad o esos límites claros, esos acuerdos parentales que le ayuden al niño a tener firmeza para poder a veces tener como conductas más saludables, más seguras, ¿no? Entonces puede haber angustia, puede haber pérdida de confianza. ¿Hago esto o no hago esto? Si esto lo estoy haciendo bien, esto mal, pero aquí me dicen una información y allá otra, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, trabajar con los papás, la importancia de los límites claros, coordinados, qué es lo no negociable, hasta dónde podemos ceder en algún aspecto con el niño, cómo yo autorizo la instrucción que da el papá o lo contrario, ¿no? Esto es importante, ¿no? Para precisamente no generar todas estas angustias en los chiquis. Gracias, profe. Vale. Creo que vi otra manito levantada, no estoy mal, de Karen. Creo que no se te escucha bien, Karen. Si quieres plantear la pregunta por el chat. Por ejemplo, en el caso de esta niña que yo les conté con los papás, el papá era más permisivo y la mamá era más, ella tenía unos miedos, ella tenía mucho miedo de que la niña la rechazaran, y esto hacía que fuera muy protectora, ¿cierto? Entonces, en esos casos vemos precisamente estas cosas, ¿no? Entonces, una mamá que la protege tanto, pero la niña también se va desbordando, ¿no? O sea, y un padre también muy ausente, ¿no? Entonces, es como, bueno, hay que la niña también sea autónoma, porque la niña cuando hablaba conmigo hablaba como si fuera una niña de 3, 4 años, un tono muy infantil, muy pueril, que me llamó la atención. Entonces ahí fuimos dando cuenta, claro, había mucha sobreprotección allí, pero por un miedo de su madre, de seguramente su historia vivida también, seguramente de rechazo. Tendríamos que hacer todo un proceso para poder mirar qué pasó más allá en la mamá. Y seguramente esto hacía que la niña se confundiera entre su imaginación y verlo todo como un juego y decir, traigan un cuchillo mañana que las voy a matar, por ejemplo, ¿sí? Y un padre ausente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay unas contradicciones, ¿no? Entonces es, bueno, ¿cómo hacemos que el papá se apropie un poco más y que la mamá también pueda permitirle, darle más autonomía a la niña y que la vaya permitiendo dejar crecer, que ya no es la bebé, ¿no? Entonces ahí lo vemos, ¿no? En estas situaciones que a veces las profesoras dicen, uy, hay una conducta que nos llama la atención, cuando vamos a indagar, pues vamos a ver que hay precisamente hay estas divergencias entre los padres. Bueno, hasta aquí era un poco lo que quería comentar del conductismo.
que fue algo que hablamos en la sesión pasada. Y quiero ya por último terminar con un autor, que es John Bowlby, que también lo expusieron el grupo de la sesión pasada, que ya está más vinculado con la perspectiva evolutiva, ¿cierto? Entonces aquí este autor fue un psicoanalista, John Bowlby, y viene a decir cómo el apego es un mecanismo precisamente de sobrevivencia, de supervivencia, que es lo que nos viene a hablar incluso Charles Darwin y todos estos pensadores evolutivos, ¿cierto? El apego como una manera de sobrevivir la especie, de que la especie sobreviva, y ha sido algo evolutivo, ¿cierto? Es alguna conducta que ya traemos evolutivamente como seres humanos. Entonces, de aquí esa perspectiva evolutiva. Bueno, un segundo que me escuadró aquí algo ya. Bueno, John Bowlby vino a hablar de esta teoría del apego como esa historia que hay de la relación entre madre e hijo como vínculo primario, ¿cierto? Definiendo el apego como esa primera relación del bebé con su cuidador principal, ¿cierto? O sea, que es un proceso que no termina con el parto o la lactancia, sino que es un proceso que se va dando en todos y en las relaciones con quienes vamos formando vínculos duraderos, ¿cierto? Y él vino a hablar cómo la deprivación materna, o sea, esa separación o pérdida de la madre, o no desarrollo de ese apego con la madre, podría tener consecuencias para el niño, como por ejemplo psicopatías o trastornos mentales o trastornos de ánimo. De hecho, si vemos los teóricos muchas veces estudian sus teorías porque algo de su propia vida les toca, ¿cierto? Entonces, él, por ejemplo, fue criado por una nana, ¿cierto? Entonces, digamos que tuvo esta deprivación materna desde muy temprana, desde que fue bebé, ¿no? Y fue criado por otra figura, que quizás aquí la nana haría como de esa figura materna, ¿no? Entonces, de allí que él quizás también, todos estos desarrollos, pues, teóricos parten de esas búsquedas también internas que tienen los teóricos. Para él, el apego se activa con conductas como la risa, como el llanto, como el abrazo, como la mirada que establece mamá y bebé, con el sistema de exploración, ¿cierto? Esta exploración del entorno. La mamá es la base segura para la exploración y es un sistema que también le permite al niño tener miedo a los extraños, ¿cierto? También como un mecanismo de protección, de supervivencia, lo que hemos hablado antes. Entonces se interesa por mantener la proximidad y los vínculos y reconoce la importancia de esas primeras experiencias de la infancia para el desarrollo del sujeto, ¿no? Una necesidad del infante es sentirse precisamente protegido por el cuidador primario, que generalmente es la madre, ¿no? Generalmente es la madre esta figura, o quien haga de madre, como esta figura materna, ¿no? Puede ser un padre, pero en este caso sería su figura que haga como un rol de madre, ¿no? En algún momento yo estuve en la UCI de adultos y yo tuve una materna, una mamá que había tenido su bebé por una urgencia, hizo un síndrome de HELP, que quiere decir que se aumenta la tensión arterial en el embarazo y pues produce hemorragias, es una situación crítica, por lo menos en ella fue unas hemorragias increíbles, como que tuvieron que llevar la cesárea por urgencia. Y su bebito o bebita estaba en la UCI de neonatos y ella, pues, por su condición tan crítica, estuvo con nosotras en la UCI de adultos. Yo la recibí una tarde y evidentemente tenía un cuadro de hemorragia por su mismo problema. Y desafortunadamente ella falleció, ¿no? Entonces allí
pues hay una pérdida de esa figura materna para ese bebé, para ese recién nacido. Seguramente el padre podrá ser quien asuma como tal este rol, ¿no?, de figura materna y paterna, ¿no? Va a ser el cuidador primario, ¿no? Entonces, o si fue una abuela, o si es una tía. Entonces, en este caso es ese cuidador primario, que generalmente es la madre, pero en este caso, por ejemplo, no pudo ser, ¿no? Entonces, en estos vienen a decir que es esta relación de ese cuidador primario, de ese cuidador que haga de figura materna, no sin decir que es que la figura paterna no sea importante, no. La figura paterna aquí tiene un rol muy importante y es también cuidar de esa diada madre-hijo, es apoyar allí. Pero tengamos en cuenta que en los primeros meses por lo menos está todo el tema de la lactancia y esto es un proceso pues que en este caso sería realizado por la mamá, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Entonces esa figura que haga, ese cuidador primario que haga de figura de madre, figura materna, es muy, muy importante, ¿no? Además porque el niño, el infante es más, o la niña, ¿no?, la bebé es más vulnerable de sufrir ansiedad de separación y de miedo a los extraños, ¿no? Yo mencioné que John Bowlby fue psicoanalista, pero se diferenció en varias cosas de Freud, ¿cierto? Por ejemplo, para Bowlby el apego es una necesidad primaria como lo es la alimentación, el vestido, la higiene. Y para Bowlby el trabajo es más prospectivo, más hacia adelante, no tan retrospectivo como en el caso de Freud, ¿no? Ahí como que hubo esa diferencia clave con él. Entonces vamos a ver este experimento, es el último que vamos a ver el día de hoy, que se llama la situación extraña, que también lo mencionaron en la sesión anterior, pero quiero que lo veamos porque a veces mencionarlo es diferente a verlo. Entonces, de pronto al verlo podemos captar los matices, el llanto, la risa, la mirada, el abrazo, la contención, que de pronto que se puedan perder de otra manera, ¿no? Entonces voy a presentarlo aquí. We'll have you do a brief interruption with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. Step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute.
Is it upsetting for you? Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another, he slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. ¿Apreciaciones del video? Pues para mí es curioso ver cómo un bebé, que uno, no sé, al ser un bebé uno los percibe muy diferentes y demás, en cuanto a, no sé, tal vez uno los ve como más simples, desde ya un humano, desde muy bebé, tiene unas emociones muy complejas. Entonces el video muestra eso. Conductas, ¿no? Las conductas que vamos viendo, las emociones que, claro, que son más complejas de lo que pensamos, ¿no? Y puede significar mucho. Muy bien. ¿Alguien más? Pues a mí me parece como muy impresionante, como desde muy chiquitos, como que este tipo de cosas pueden repercutir tanto a futuro. Digamos, con lo que él decía al final, que claro, no causa depresión, pero esto puede hacer
que la persona genere cierta desconfianza con otros. Y pues viéndolo yo un poquito como que más allá, esto también puede repercutir como en cómo tiene como estos vínculos que lo hacen como estar estable cuando hay situaciones difíciles o pedir ayuda, y como que hace sentido también mucho que a algunas personas se les facilite o a otras se les complique más el hecho de pedir ayuda también, como explicado desde otra perspectiva. Entonces a mí me pareció muy curioso eso. Sí, sí, muchas gracias, Dana. Sí, muy interesante, ¿no? Esto. De ahí que la ley de 0 a siempre, ¿no? Que trabaja incluso desde la concepción, esta ley también, porque vamos viendo cómo el impacto, por ejemplo, que puede haber entre un recién nacido y, por ejemplo, una madre que en ese momento esté cursando una depresión posparto, por decir, ¿no? Y quizá en ese momento, por esa condición, ella no pueda ser tan responsiva, de estar allí, de contenerlo, como de estar allí, cómo esto puede generar, ¿no? Digamos, un patrón, ¿no? En el bebé, si esto se perpetúa en el tiempo, ¿no? Si se perpetúa en el tiempo. Y quizás si no hay otras figuras también que puedan ayudar a contenerlo, ¿no? De pronto, o a contener a esta madre también, ¿no? Ayudar en estos procesos, ¿no? O ansiedades también que pueden haber allí, ¿no? Ansiedades maternas, paternas, en fin, ¿no? Todo esto cómo puede incidir definitivamente en nuestros propios sistemas, ¿no? Emocionales, conductuales, motivacionales y demás, ¿no? Bien, ¿y por qué creen que es importante conocer esto del apego para la enfermería? ¿Por qué consideran que puede ser importante? Para nosotros que estamos en formación como enfermeros y enfermeras. Diría yo, profe, que es como la misma manera de abordarlos. O sea, pues una persona que tiene dificultades para relacionarse pues con su círculo muy cercano. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase pasada del apego, el apego evitativo o el apego o también el apego ambivalente o ansioso, que pues básicamente hace que la persona quiera inevitablemente estar con la persona o realmente no se sienta a gusto del todo estando con personas muy cercanas. Entonces siento que desde un abordaje holístico se podría abordar como sabiendo qué tipo de apego tiene esta persona. Muy bien, podemos identificar, conocer, comprender, ¿no? Los patrones relacionales, ¿no? Emocionales, conductuales que puede tener una persona. Dana. Sí, profe, yo también le agregaría como la importancia de darle a conocer esto a como tal las mamás en las consultas, no sé, prenatales o en los controles de crecimiento y desarrollo, o incluso pues en temas de planificación y demás. Creo que es importante nosotros también como compartir ese conocimiento, ¿no? Como más allá de la responsabilidad que implica pues tener un bebé en términos pues económicos, de necesidades básicas y demás, también darle a conocer esto a los padres, ¿no? Que pues el bebé también tiene ciertas necesidades afectivas. Pues yo lo percibo como que es algo que tal vez no se toca tanto cuando uno habla de planificación y demás, y sí es muy necesario, porque igual es parte de lo que va a llegar a ser la persona. Entonces, educar a los padres en que también hay esta responsabilidad afectiva muy importante, porque pues ese contacto es lo que en gran parte definirá a la persona. Entonces, también por ese lado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien los aportes que han dado Julián y Dana. Un último o alguien más quiera comentar algo que le haya llamado la atención, que piensa, uy, esto para mi profesión es importante por esto. Yo lo veo también como
en cómo como profesionales podemos mirar esas relaciones que tiene nuestro paciente, ya sea en este caso infante, para saber, digamos, cómo actuar también de manera, no solamente como en procedimientos, sino cómo darle mejor cuidado al infante en sí. Muy bien, aquí otro punto que da Fabiani es que cuando estamos valorando la escala abreviada de desarrollo, nosotros valoramos el apego del infante. Nosotros unas preguntas de la escala abreviada que nos van a evaluar cómo es el apego con su cuidado principal. De hecho, voy a compartirles, ya que lo mencionó Fabián, un videito muy cortico de 30 segundos del proyecto que les comenté. Voy a dejar de grabar para que no quede la grabación, por lo que es un material pues sensible. Permítame un segundo. Ok. Pero aquí lo que me interesa